Bienvenidos. Hoy vamos a eh, meternos de lleno en una figura política mexicana que es toda una paradoja. Te refieres a Gerardo Fernández Noroña, ¿cierto? Exactamente. Por un lado, tenemos esa imagen del político casi del pueblo, ¿no? El que critica los privilegios, la vida lujosa. El tribuno popular, el defensor de la austeridad republicana. Eso mismo. Pero, por otro lado, pues surgen estas controversias. Un estilo de vida, un patrimonio, que parecen chocar un poco con ese discurso. Precisamente. Y para eso tenemos, bastante material. Reportajes, datos de varias fuentes. Infobae, Latinus, Aristegui Noticias, Proceso. O sea, información hay. Sí, y la idea es tratar de entender no solo a Noroña, sino qué nos dice su caso sobre, la política de carrera en México y este discurso tan presente de la austeridad. De acuerdo. Entonces, vamos a desempacar esto. Empecemos por esa imagen, la del político del pueblo. Sus orígenes. Bueno, él es sociólogo, egresado de la UAM, empezó en el activismo estudiantil, fue cofundador del PRD. Siempre ha tenido un estilo muy directo, confrontacional. La desobediencia civil fue parte de su marca. Y tiene una carrera legislativa larguísima. Sí. Diputado federal varias veces, con el PT. Y ahora, desde 2024, senador y presidente del Senado, ya con Morena. Se le reconoce mucho su dominio de la tribuna, eso sí. Es un orador hábil, sin duda. Y sobre esa habilidad construyó, digamos, su personaje público. El defensor de la justa medianía, crítico feroz de los lujos de otros políticos. Exacto. Pero es justo ahí donde la cosa empieza a ponerse interesante, por decirlo así. Hablemos del dinero, del patrimonio. Aquí es donde, los números empiezan a contar otra historia, o al menos una que genera preguntas. Su sueldo como presidente del Senado, por ejemplo. ¿Cuánto es? Recuérdanos la cifra. Son unos 171,400 pesos mensuales, más o menos. Una cantidad, bastante por encima del promedio mexicano. Claramente. Y luego está la propiedad famosa, ¿no? La de Tepoztlán. Esa mera. La residencia valuada, según los reportes, en unos 12 millones de pesos. 12 millones. Y no es una casita pequeña, ¿eh? Para nada. Hablamos de 1,200 metros cuadrados de terreno, casi 260 de construcción. Jardín, esculturas budistas incluso se mencionan. ¿Y él cómo lo defiende? Porque defensa hay. Sí, claro. Él dice que la compró a crédito, que es un patrimonio legítimo, ganado con su trabajo. Lo que causó mucho revuelo fue cuando la describió como una casa de clase media. Uf, eso sí que generó comentarios. 12 millones de pesos. Pues no suena muy a clase media para la mayoría de la gente en México, ¿verdad? Exacto. Ahí está el punto de desconexión, o la percepción de desconexión. Más allá de si es legal o no la compra, esa frase, como que no encajó con la imagen de austeridad. Y no es la única controversia en ese sentido, ¿o sí? Estaba también lo del viaje a Europa. Cierto. Un viaje que costó, según se reportó, unos 159,000 pesos. Y la polémica fue quién lo pagó, ¿no? Exacto. Hay documentos, citados por Latinus y Proceso, que indican que el Senado cubrió una parte al menos. Pero Noroña afirmó categóricamente que ese viaje no costó ni un centavo al erario público. Entonces tienes una discrepancia directa entre documentos y su palabra. Eso siempre complica la transparencia. Definitivamente. Siembra dudas. No es solo el monto, es la coherencia, la rendición de cuentas, ¿no? Y además de esto, hay otras cosas. Señalamientos de ex colaboradores. Sí, han salido denuncias, incluso videos. Se habla de presunto nepotismo, o sea, familiares en la nómina, de aviadores, gente que cobra sin trabajar. Los famosos aviadores. Exacto, y también de supuestos apoyos económicos que no habría declarado. Hay que decir que se mencionan quejas formales ya presentadas ante la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General. O sea, no son solo rumores, hay acciones formales. Así parece indicarlo la información disponible. Y a todo esto se suma su estilo, ya lo mencionábamos, muy confrontacional. Que le da popularidad, sí, pero también le genera muchos conflictos. Muchísimos. Fue sancionado por el Tribunal Electoral, el TPJF, en 2021 por violencia política de género.
El PAN también lo han denunciado por comentarios misóginos. Incluso dentro de su propio movimiento, bueno, ha habido roces. Se dice que hasta Sheinbaum tuvo que intervenir pidiendo unidad. Entonces todo este cuadro, de la trayectoria, la imagen, las controversias, parece que nos lleva a una discusión más amplia, ¿no? Sobre los políticos de carrera. Totalmente. Es un caso que ilustra bien ese debate. Por un lado, claro, la experiencia cuenta. El conocimiento del sistema, la habilidad legislativa, son valiosos. El saber cómo funciona el poder, digamos. Exacto. Pero por otro lado, está el riesgo de la desconexión con la gente. Y también, como apunta algún analista como Cepeda Patterson, el riesgo de que la política se vuelva más espectáculo, una guerra de discursos y menos un debate informado sobre los problemas reales. Lo que podría debilitar la democracia, a la larga, ¿no? Si la gente acepta discursos sin cuestionar mucho. Podría ser un riesgo. Y volvemos a la paradoja de Noroña. El activista que criticaba al sistema, ahora en la cúspide de ese mismo sistema. El campeón de la austeridad con un patrimonio que llama la atención. ¿Cómo se reconcilia eso? O quizás no se reconcilia. Esa es la gran pregunta, creo yo. ¿Qué efecto tienen estas, llamémosles, aparentes contradicciones sobre la credibilidad general del discurso de austeridad de la Cuarta Transformación? ¿Qué nos dice esta brecha entre cómo viven algunos representantes y cómo vive la mayoría? Y para dejarlo ahí picando, una última reflexión. Si figuras que nacen como representantes del pueblo terminan adoptando estilos de vida muy alejados de esa base, ¿será que la propia profesionalización de la política, el hacer carrera en ella, inevitablemente lleva a formar nuevas élites, quizá igual de desconectadas que las anteriores? Ahí queda la pregunta.